Imagina esto, una pistola que no suena, que no tiene número de serie y que parece más una linterna vieja que un arma de fuego. Fue diseñada para hacer una sola cosa: eliminar a un objetivo en silencio absoluto. No es ciencia ficción, ni parte de una novela de espías, y se llama Welrod, una creación del espionaje británico que no dejaba testigos, ni siquiera ruido. Hoy te voy a contar la historia de una de las armas más misteriosas, letales y aterradoras que se hayan creado. Yo soy Philip y esto es MIS Army. Para entender el extraño aspecto y las características únicas de la Welrod, hay que remontarse a 1940. La invasión de Francia por parte de los alemanes dejó al Reino Unido prácticamente solo durante un tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Y con eso nació una nueva forma de pelear en la guerra. Una que no dependía de bombarderos ni tanques, sino de sabotaje, infiltración y asesinatos silenciosos. Los británicos lo llamaron Guerra Sucia, y para llevar a cabo crearon la SOE, la Organización de Operaciones Especiales. Su misión: infiltrar agentes detrás de líneas enemigas para espiar, sabotear y eliminar objetivos de alto valor. Pero había un problema: no existía un arma capaz de cumplir con esa misión. Y ahí es donde aparece Hugh Reeves, un ingeniero brillante de la misteriosa Estación 9, una estación que se dedicaba a crear armamento para sabotear a los alemanes. Y fue él quien creó una de las pistolas más extrañas y aterradoras de la historia: la Welrod, una pistola que no parecía un arma, sin número de serie, sin marcas, y diseñada con un único propósito: acercarse, disparar a quemarropa y desaparecer en la oscuridad. A simple vista, la Welrod parece más una bomba de bicicleta que una pistola. Y no es coincidencia. Esta arma fue creada para agentes encubiertos y líderes de la resistencia en países ocupados por los alemanes. Su diseño debía pasar desapercibido y, más importante aún, no dejar rastro. Por eso no tenía logotipos, ni número de serie, ninguna marca que permitiera rastrear su origen. Pero su rareza no terminaba ahí. La Welrod carecía de una empuñadura convencional. En su lugar, el cargador, con capacidad de 8 rondas en calibre 32 ACP, hacía también de empuñadura al insertarse directamente en el cuerpo del arma. El cargador era el mismo que el de una Colt Pocket Hammerless, minimalista y perfecto. También existía una variante en 9 milímetros, aunque mucho más escasa. Pero lo verdaderamente extraño estaba en su mecanismo de disparo. La Welrod no es semiautomática, ni de doble acción. Es de cerrojo manual. Sí, como un fusil de francotirador, pero en miniatura. La razón: en una pistola semiautomática, el segundo ruido más fuerte después del disparo es el movimiento de la corredera y la caída del casquillo. Y eso era inaceptable para una pistola cuyo único propósito era el asesinato silencioso. Por eso el disparo era manual, de cerrojo, lento pero casi inaudible. Su silenciador integrado era una obra maestra. El cañón tenía orificios internos para liberar la presión y gases hacia una cámara de expansión. Y además, más adelante, tenía un supresor con 14 deflectores metálicos y 3 discos de goma maciza. Estas gomas no venían perforadas, se rompían poco a poco con cada disparo. Eso le daba a la Welrod un modo sigiloso real, pero limitado. Después de 10 o 14 disparos, el sonido se volvía cada vez más audible. Pero mientras funcionaban, la pistola era casi imperceptible. Hay registros que aseguran que a más de 4 metros, el disparo de la Welrod no se escuchaba, ni como un arma, ni como nada. Y en los pocos videos reales que existen, lo que suena es apenas un puff, más bajo que una tos, menos notorio que una botella al caer. Pero como todo en la guerra, el silencio tiene un sacrificio, porque esta pistola, aunque efectiva, no era cómoda. Pesaba 1 kilo, medía 36 centímetros y su gatillo no era más que una aguja doblada, incómoda, poco ergonómica, pero visualmente discreta. Tan discreta que ni siquiera parecía un gatillo. Y aún así, funcionaba, porque aunque era incómoda, aunque usaba un calibre pequeño, la Welrod
era efectiva. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. La Welrod no era para ir al frente, no era para intercambiar balas, era para una sola cosa: eliminar al objetivo sin que nadie más lo supiera. Y cumplió ese propósito a la perfección. Fue utilizada por comandos británicos, espías, agentes de la SOE, guerrilleros de la resistencia y fuerzas aliadas en países ocupados por los alemanes. Francia, Noruega, Bélgica, Polonia. Donde hubiera una célula encubierta, probablemente había una Welrod. Su diseño era tan silencioso, tan discreto, que muchos de sus usuarios ni siquiera eran soldados. Algunos eran civiles reclutados por la SOE, personas comunes con una pistola que no parecía pistola y con una misión letal. En misiones nocturnas, sabotajes, infiltraciones, asesinatos selectivos, la Welrod se volvía el arma perfecta. ¿Te imaginas eliminar a un centinela sin que su compañero, a solo unos metros, escuche nada? Eso pasó. De hecho, hay reportes de agentes aliados que usaban la Welrod para acercarse a quemarropa, literalmente, y disparar sin que nadie más de la patrulla se alertara. Y aunque su uso más documentado fue durante la Segunda Guerra Mundial, hay rumores persistentes de que se volvió a ver en conflictos posteriores. Sí, la guerra terminó, pero la Welrod no fue retirada del todo. Durante décadas, esta extraña pistola silenciosa siguió activa en las sombras. Tras la Segunda Guerra Mundial, la CIA y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos la mantuvieron en sus arsenales, y no era una reliquia olvidada en una caja polvorienta. La Welrod figuraba en catálogos clasificados de armamento especial, disponibles para misiones encubiertas. Era una opción más en el menú de los espías. En la guerra de Vietnam, la Welrod tuvo un segundo aire. Fue utilizada por el Grupo de Estudios y Observación de Vietnam, parte del Comando de Estudios Militares de Estados Unidos, una unidad de operaciones especiales que casi no existía oficialmente. Junto a otra pistola silenciosa, la High Standard HDM, se cree que la Welrod era especialmente útil en misiones de captura de prisioneros. La táctica era brutal: emboscar a una patrulla del Vietcong, herir a uno con la pistola silenciosa, eliminar al resto con armas convencionales y llevarse al herido para sacarle información. Silencio, precisión y terror. Ese era el sello de la Welrod. Y si eso no fuera suficiente, veteranos del Servicio Aéreo Especial Británico, el temido SAS, han insinuado que la Welrod volvió a ver acción décadas después, durante la campaña de las Malvinas en 1982, y más tarde en la operación Tormenta del Desierto en Irak. Esta pistola silenciosa habría sido utilizada en operaciones encubiertas, aunque, como era de esperarse, no hay registros oficiales, porque cuando necesitas eliminar a alguien sin dejar huella, sin sonido y sin que nadie sepa que estuviste ahí, la Welrod sigue siendo una candidata muy difícil de superar. Hasta hoy, nadie sabe con certeza cuántas Welrod se fabricaron. Algunas fuentes hablan de 4.000 unidades, otras de más de 14.000, pero la verdad es que muchas fueron diseñadas para no dejar rastro. Sin número de serie, sin marca, sin país de origen, solo complica más la cosa. Se sabe que el primer prototipo fue llamado Mark II y su versión de producción Mark IIA. También hubo una variante más potente en 9 milímetros llamada Mark I. Según los manuales de la época, la Welrod era efectiva a 23 metros de día y apenas a 7 metros durante la noche. Pero claro, eso bastaba para el tipo de misiones para las que fue creada. Hoy, muchos creen que ya no sigue en servicio, porque el tiempo no perdona, y porque pistolas más modernas como la Mark 23 de los Navy SEALs, con sistema de supresión y bloqueador de la corredera, y en brutal calibre 45 ACP, le han tomado la delantera. ¿No la conoces? Es otra bestia silenciosa y letal. Y justo aquí puedes ver un video que le dediqué. Yo soy Philip y esto fue MIS Army.